están conectados en Facebook para compartir con nosotras este nuevo De Todo Un Poco. Hace unos días estuvimos con ustedes conversando acerca de la visión que se tiene sobre la vida religiosa en el cine y la televisión, dando algunas opiniones y compartiendo con Sandra lo que ven y lo que nosotros veíamos acerca de esas maneras de concebir la vida religiosa. Y entonces hoy día hemos pensado algo en especial para conversar, cuyo tema lo vamos a introducir con una canción que va a cantar Sandra y que tiene relación con lo que es la vocación. Ese es el tema de hoy, la vocación. Entonces vamos a escuchar a Sandra que va a cantar una canción y luego vamos a partir de ahí a conversar sobre este tema que a nosotras por lo menos nos interesa mucho. Hay un camino trazado, marcado por manos maestras, pero es como en la selva, tienes que ir abriendo paso. Es muy importante aprender lo que es fruto y lo que es maleza, y nuestro paso ha de ser firme para alejar serpientes que acechan. ¿Qué sería si se supiera lo que hay detrás de las puertas? No tendría sentido el amor ni el brillo de una estrella. ¿Qué sería si en la mañana se supiera si hay lluvia o hay sol? No tendría sentido una lágrima ni el latido del corazón. Tú estás aquí para algo, alguna misión es la tuya, y haz como los Reyes Magos que siguiendo una estrella llegaron. Quizás solo sea sembrar, pues ya hay otros que recogen los frutos. Quizás solo sea encender el sol en los días oscuros, y cualquiera que sea tu misión, no te olvides que aún puede ser mejor. No valdrá por lo grande que sea, sino por tu entrega de amor. Y si algún día quieres ser pájaro, porque dicen que en el cielo está Dios, no te olvides que Dios se hizo humano para entrar en tu corazón. Bueno, muy linda canción. Si ustedes escucharon la letra de esta canción, es toda de búsqueda, ¿o no? Me imagino que es, bueno, tú lo vas a contar, acerca de tu proceso anterior a entrar a la vida religiosa, ¿verdad? Así es, así es. Cuando yo estaba en esa búsqueda, estamos hablando de mis 18, 19, 20 años, más o menos eso duró, la búsqueda en serio, aunque yo quizás venía buscando antes, ¿no? ¿Qué quería Dios para mí? Cuando yo estaba en ese proceso, escribí esta canción. Y estaba entonces en la residencia nuestra de Córdoba, de Argentina, ¿no? A la vez que estaba estudiando medicina ya. Y bueno, quizás
hoy cuando la vuelvo a cantar me remueve mucho aquellos momentos, ¿no? Donde yo verdaderamente a la vez que buscaba sacaba mis propias conclusiones, ¿no? Como es lo que está plasmado ahí. Habla de la misión, bueno, a ver si yo entendí, pero me parece que tiene imágenes muy lindas esa canción. El ser pájaro, encontrar a Dios, pero no olvidarnos de que Dios también se hace humano. ¿Mm? Por ahí dice eso. No olvidarnos que queremos acceder a Dios o encontrarlo, pero también este es un Dios cercano, un Dios que se hace como nosotros. Entonces también hay que tener esa visión de los demás, de las demás personas. Y bueno, tiene unas imágenes muy lindas del amor, el corazón. A ver, ¿qué era lo que a ti te estaba ocurriendo, Sandra, para poner esas lindas imágenes en esta canción? Yo creo que despertaba en mí como toda la sensibilidad, ¿no? De las situaciones que el mundo en aquel momento, estamos hablando de los años, final de los años 80, inicio de los 90, ¿no? Y bueno, todo el tema a lo mejor de los conflictos sociales, de las guerras, eso a mí me cuestionaba mucho, ¿no? También desde mi vocación de médico, ¿no? En aquel momento. Entonces, era como eso, a la vez que eran como mis conclusiones, eran como mis deseos también, mis sueños, ¿no? Y también la dificultad de no tener toda la claridad, ¿no? Porque al principio dice, hay un camino trazado, porque ya yo era consciente de que Dios tenía un plan para mí, pero yo no sabía cuál. Claro, ahí cuando hablas de un camino trazado y de un plan o un proyecto que Dios tiene para uno, estás como vislumbrando lo que es la vocación. Exacto, exacto. Yo sabía que Dios, también un poco bueno, el caminar en la fe desde la escuela, desde mi llegada a la residencia, ¿no? Era como ese saber que Dios tenía un plan, pero no tener ni idea para dónde. Y sin embargo, esos sentimientos que se iban suscitando dentro de mí, ese deseo de ayudar a los demás, ese deseo de hacer algo por el mundo y de contribuir a un mundo mejor, era lo que yo decía, bueno, hay un camino trazado por Dios, pero lo tengo que buscar, ¿no? Por eso era después, es como en la selva, tienes que ir abriendo paso, es muy importante aprender Muy lo que es gráfico. fruto Sí. y lo que es maleza, ¿no? O sea, porque también como joven de aquel momento, pues tenía todas las tentaciones, digamos, lo fácil, eh, la fiesta, qué sé yo, el pasarlo bien, quizá lo tenía todo ahí, ¿no? Además que yo hacía otras cosas, yo me dedicaba al deporte, a la música, ahora estaba estudiando. Estudiando, claro. Tenía como muchas posibilidades. Tú, ¿Cuál tú era? ¿Cuál hablaste, era? tú hablaste de mi vocación de médico y nosotros estamos hablando de la vocación. A ver, capaz que nos vamos a confundir aquí con estos términos. Capaz podríamos aclarar un poco lo que es la vocación o de qué estamos hablando. Porque viste que, yo supongo que también a ti te lo han preguntado, ¿qué es la vocación, hermana? O está esa imagen de que cuando hablamos de la palabra vocación, estamos refiriéndonos a los curas y a las religiosas. ¿Eh? Como que está eso en la mente muchas veces de los jóvenes también. Y estaría bueno que pudiéramos aclarar un poco más en qué consiste esto de vocación. Porque si no seguimos con esta idea fija de que solo eso es la vocación. Aunque, Exacto. obviamente que nosotros como las dos somos religiosas, en esta conversación vamos a apuntar obviamente lo que es nuestra experiencia. Exacto, exacto. Sí, sí, yo recuerdo
cuando estaba en esta búsqueda también tenía esa conciencia de llamado, ¿no? Ajá. Entonces yo desde niña, yo me imaginaba, yo soñaba con ser médico. Pero después fui comprendiendo por qué. Yo había canalizado como mi deseo de servicio, de hacerle bien a los demás en una profesión preciosa como es el médico, pero que si se vive como llamado, es una verdadera vocación. O sea, ese llamado a hacer el bien. Me imagino que a ti, cuando te decidiste por derecho, tenías también como ese llamado a hacerle bien a la gente, la justicia, Sí, sí. la búsqueda de la verdad, no sé, me imagino, ¿no? Es que lo que pasa es que cuando uno habla de vocación, yo creo que hay que diferenciarlo de lo que es la profesión. Y a veces confundimos profesión, vocación, aunque Exacto. también pueden vincularse, por supuesto. Exactamente, Yo exactamente. creo, bueno, primero que nada decir que ciertamente la vocación es un llamado. Cuando uno habla desde una vocación dentro de la iglesia, habla de un llamado de Dios. ¿Sí? Pero para una Exacto. persona que no es religiosa también existe vocación, ¿no? No es que solamente lo tenemos quienes somos creyentes. Entonces, Claro, toda persona siente en su interior un llamado a hacer el bien, por ejemplo. Entonces eso también es una vocación. Lo que pasa es que la vocación se manifiesta, o las vocaciones, en muchos llamados que va haciendo Dios, a vivir, a amar. Qué gran vocación la de amar. ¿Mm? Pero después se concreta, cuando ya somos jóvenes o adultos, en una vocación como un estado de vida. Y de eso es precisamente lo que estamos hablando con Sandra acá. Sandra sintió fuertemente, y ahora que te estaba escuchando, pensaba que esta vocación que tú tenías hacia la medicina, tal vez estaba enmarcada dentro de una gran vocación que era la de servir, el servicio, servir. Sí, y que sí, por sí, ahí sí. también Dios se fue encargando de encauzar esa vocación de servicio, eh, primero tal vez desde ese llamado al servicio que tú lo viviste desde la medicina, y luego te fuiste dando cuenta que era como tal vez más amplio. No sé si Claro, claro. decirlo, no sé si decirlo así o si es la expresión correcta, pero una cosa sí también podría decir yo que me pasó a mí. Eh, Cuando yo era adolescente, sentía fuertemente también ese anhelo por cambiar el mundo. Ambas en distintos países, tú en Argentina, yo en Chile, vivimos en dictaduras que También. causaron muchísimo daño a nuestros pueblos. Entonces, Sí, a mí este deseo de estudiar Derecho me surgió la fuerte motivación de cambiar lo que estaba pasando en el país, de buscar la justicia, de hacer el bien, de poder ayudar a la gente. Y creo que esos ideales, porque son ideales que uno tiene, pensando en que es posible hacer cambios, tal vez estructurales, uno sueña con eso, eh, son voces de Dios, yo creo también. sí, Son sí, voces claro de que sí. Dios que te las va poniendo en el corazón y que al principio uno no las percibe de esa manera, o sea, como una voz de Dios, pero después te vas dando cuenta que en esos deseos de justicia, en esos deseos de hacer el bien, de cambiar el mundo, está Dios, que al Claro final que sí. te dice concretamente lo que Él quiere de ti. Y uno va como Sí. buscando, como en la selva, como dice tu canción, buscando y a veces cuesta diferenciar lo que es fruto y lo que es maleza, ¿o no? Así ¿Mm? es, sí, sí, sí. Y Ujú. uno se puede engañar también, ¿no? Porque siempre, de repente, entre muchas cosas que son buenas, ¿no? Mm. Tú tienes que descubrir la que en este caso nosotros creyentes creemos que Dios nos pide, ¿no? O Dios soñó eso para cada uno de nosotros. Y a lo mejor son todas, las opciones son todas buenas, pero ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la que es para mí? ¿No? Exacto, sí, sí. La que va a ser para mí un camino de alegría, un camino de felicidad, aun cuando no sea un lecho de rosas, ¿no?
pero que es responder al proyecto que Dios sí soñó para mí, ¿no? Y de repente para un no creyente también puede pasar esto, ¿no? O sea, puede tener muchas opciones y todas buenas. ¿Cómo puede elegir realmente esa que realmente le va a hacer feliz, ¿no? Y también, bueno, una felicidad bien entendida. Sí, me estaba acordando que hay un documento de la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II, bueno, que surge un documento a raíz de esa, ya hablamos del Vaticano II en la vez anterior, a Sí, raíz de esa reunión que hubo a nivel mundial de obispos, que se llama Vaticano II, en los años 60, surgió un documento, y en uno de esos documentos, bueno, es un documento grande que tiene varios documentos pequeñitos dentro, para quienes no lo sepan, se habla de la conciencia, y se dice que es el sagrario donde Dios habla. Yo pienso firmemente que todo ser humano, crea o no crea en Dios, tiene esa llamada interior en el corazón, que para nosotros es Dios. Para el no creyente tal vez sea esa fuerte motivación, ese fuerte deseo del servicio, por ejemplo. sí, sí, o de Pero hacer el bien, ¿no? de hacer el bien. Pero nosotras, como creyentes, experimentamos en el corazón o en la conciencia esta inquietud profunda que sabemos que Dios nos la pone, ¿m? Que Dios la Sí. pone en el corazón y que te impulsa a seguir este camino extraño y totalmente contracultural, porque en realidad no toda la gente es religiosa, ni religiosa como monja, digamos, ni todas las personas son curas o sacerdotes. Entonces, este es un camino particular, ni mejor ni peor, pero es el camino nuestro, el que Dios quiso para nosotros. Claro, sí. Sí, porque dentro de, claro, después yo fui también descubriendo, ¿no? Y que también he visto lo que le ha pasado a muchas más personas, que dentro de esa vocación grande de servicio estaba esta posibilidad, ¿no? De consagrar mi vida a Dios, es decir, renunciando quizás a la hermosa vocación de formar una familia, yo podía consagrar mi vida a Dios eh, en forma más exclusiva, ¿no? Pero eso no te causó miedo, porque a mí, por ejemplo, a ver, una cosa es lo que uno siente interiormente, que Dios le dice, y otra cosa es la respuesta de uno, o los miedos que te surgen frente a eso. O sea, yo al menos, no sé si es tú, pero yo al menos sentía esto por dentro, pero a la vez me espantaba, o sea, me asustaba muchísimo el pensar en que iba a tomar una opción distinta a la común de las personas, y pucha, ¿qué iba a decir mi familia? ¿Qué iban a decir mis amigos? ¿Cómo Sí, plantearte frente al mundo con una opción tan extraña? ¿No? No sé si a ti te pasó eso. Pero, sí, ¿no? claro. O sea, yo sentía que me entusiasmaba Uh-huh. muchísimo y poco a poco fui dándome cuenta que sí, que esa voz de Dios me iba pidiendo eso, ¿no? Me lo iba proponiendo. Y sin embargo, claro, yo pensaba cómo iba a enfrentar, cómo yo le diría a mis padres, cómo yo le diría a mis amigos. Y, y bueno, eso quizás dilató un poquito la decisión, pero al final eh, era algo como que no me dejaba tranquila, Mm. ¿no? Pero igual tú no estuviste mucho tiempo, ¿no? O sea, antes de entrar a la bueno, congregación, fueron 2 años más o 2 menos, los años, dos pensé que años había que sido estuve menos. en la residencia hasta que me decidí a Ya. decírselo a mis padres y bueno, y también como enfrentar esa pequeña crisis del que no te entiendan, ¿no? Mm, Porque el que está experimentando esto eres tú, ¿no? mm, Pero el otro no. Entonces, bueno, mis padres obviamente me decían, primero termina de estudiar, después lo ves, pero se me hacía una eternidad, ¿no?
Y mis amigos decían, pero tú estás loca, con el futuro que tú tienes en el deporte, en la música, en qué sé yo, ¿cómo tú no, no, qué desperdicio, decían. O sea, son los criterios del mundo, digamos, de hoy, que entonces, bueno. Es que lo que pasa es, como tú decías, es algo que uno experimenta y yo a veces no, o sea, a mí me ocurre que a veces cuando me tengo a pensar en esta locura, porque en realidad es como una locura lo que uno hace, Sí, digo, ¿cómo tuve fuerza para hacerlo? O sea, sí, ¿en qué sí, momento como que tuve esa capacidad de dar un paso, de salir de mi casa con lo casera que yo soy o familiar, digamos? Porque bueno, todavía soy muy familiar, pero ser capaz de dejar para ir a enfrentarte a algo tan contracultural, en serio, tan contracultural. sí, Y a veces no sé sí, cómo sí, lo sí, sí, hice. Entonces mi única conclusión es que realmente esto viene de Dios, porque si no, uno por sus propias sí, fuerzas sí, no es capaz de hacer esto. sí, sí, Pero, yo experimenté eso, pero sí. creo que también uno tiene que abrir el corazón y dejarse a que Dios haga esa obra, porque también si uno se resiste, bueno, nunca va a hacer nada, Sí, ¿no? sí, sí. Yo experimenté eso también, muy, muy, muy parecido. Y había momentos que yo decía, o sea, no, esta fuerza no es mía. Mm, ¿No? Era como una fuerza eh, actuando en mí, ayudándome a enfrentar. Y bueno, en aquel momento fue también muy importante, yo creo, el apoyo, ¿no? De las hermanas ujú. que estaban en la residencia, en las cuales yo vi como, como lo que yo andaba buscando, como decir, esto es lo que a mí me faltaba, ¿no? O ¿Y qué es lo que te sea, llamaba la atención de las hermanas que conocías? me llamaba la atención su acogida, en primer Ajá. lugar, ¿no? Porque estábamos en una residencia, éramos muchas chicas Mm, allí, ¿no? Me llamaba la atención el que todo el día estaban en función de nosotras, ujú, ¿no? Uno las buscaba y ahí estaban, ¿no? Eh, y también esos ratos que ellas rezaban, yo a veces me colaba por atrás en el oratorio y estaba ahí. O sea, las veías rezando. ese silencio que se generaba en el oratorio de la casa, que es una capilla pequeña, ¿no? Mm, Pero que también teníamos acceso las chicas, este, me encantaba colarme por atrás, se entraba por la sacristía, me acuerdo, mm. y me ponía ya el último, y estaba con ella, y a lo mejor me salía antes de que ellas terminaran, para que no me vieran, ¿no? Pero ellas igual me veían, porque siempre había una que salía, o que tocaban el timbre, por lo que... Eh, Es sí, típico eso eso, era... ¿ah? Como que uno no quiere que las hermanas sepan, o sea, como que Sí, quieres sí, sí, sí. hacerte como que no te pasa nada. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, igual en ese tiempo, en esa casa estaba, bueno, hermanas muy queridas, ¿no? La hermana Ujú, Feli, la hermana Edith, que con ella era con la que yo más hablaba, así, ujú, y la que me acompañó realmente un poquito más. Estaba la hermana, bueno, Covadonga, que en paz descanse, ¿no? Y la hermana Elenita, ujú. la hermana bienvenida, o sea, hermanas muy lindas que después, bueno, también compartimos ya siendo yo religiosa en otras comunidades, ¿no? Pero Ujú. esas fueron las que yo conocí en aquel momento, ¿no? Y que me Oye, dieron... oye, Sandra, ¿y qué pasó con la medicina? ¿Cómo? Supongo que te habrá costado, ¿no? ¿Te habrá costado dejarla o no? En aquel momento no, en aquel momento realmente no, no me costó. Y sin embargo, creo que me siguió gustando, fíjate. O sea, ahí está, creo que un poco Ahí o sea, está la certeza de la vocación, porque conste que ay, si hay algún joven que nos está oyendo,
no es que cuando uno tiene vocación religiosa o al sacerdocio, deja de gustarle lo que siempre le ha gustado. O sea, entonces eso no Exacto, sería una vocación, porque Dios nunca te está quitando lo que siempre te ha gustado, al contrario, lo que a uno le gusta hacer o exacto, las exacto. capacidades que uno tiene se maximizan o se ponen al servicio de esta vocación que uno descubre. Yo lo entiendo así, Sí, al menos, no es que, ya antes me gustaba leer y ahora como soy religiosa no voy a leer nunca más. No, me claro, sigue sí, gustando, no, lo no, sigo no. haciendo, Es- pero lo pongo al servicio, voy descubriendo de qué manera esta capacidad que yo tengo puedo ofrecerla, o sea, o cómo le claro, saco claro. provecho para. O sea, a mí me gustaba la medicina como ciencia, Ujú. como me encantaba y me encanta. A mí Me encanta. me gustaba el derecho más bien en lo teórico, ¿ah? A mí no sé si hubiera sido muy feliz tramitando en tribunales, ¿ah? Claro, Pero sí, eso mucho no me gustaba, pero a mí me hubiera encantado dar docencia universitaria. O sea, dar clases ajá, en la claro. universidad era una cosa que a mí me gustaba y me gusta mucho lo teórico. Pero yo me doy cuenta, por ejemplo, que después en la vida religiosa, eso que estudié, que a veces mucha gente me dice, pero ¿para qué estudio derecho? No. O sea, como que son estudios que uno hace que después no te sirven para nada. Por ahí se piensa eso. Pero yo creo que sí sirve, porque Claro, claro, gracias sí. al haber estudiado, primero se te abre la cabeza, después las herramientas que obtuviste en tu estudio te sirven después, porque, por ejemplo, en derecho, eh, deja de ser tímida, porque como tienes que enfrentar situaciones donde tienes que alegar, Claro, abogar, entonces claro, como que sí, sí, uno sí. pierde la timidez. Entonces hay muchos elementos que te van sirviendo y te van ayudando después en tu propia labor como religiosa. Así que yo creo que todo Exacto. sirve, todo se pone después Sí, al sí, sí. servicio. Dios no te quita tus gustos, o sea, uno No, sigue siendo la misma persona. ¿Mm? yo creo que muchas veces te lo multiplica, ¿no? Ujú. Porque lo que yo, bueno, yo no me llegué a graduar, pero lo que yo aprendí durante ese tiempo, incluso lo que era tratar a un paciente, a una persona que Mm. sufre, comprender su dolor, ¿no? Cuando la persona te manda a freír churros porque le duele algo y tú, ¿no? Y tienes que comprender que no te está faltando el respeto, sino que le está doliendo, que se siente Mm. mal, que mucho de eso a mí me ha ayudado luego en el trato con las chicas, ¿no? Sí. Y, y también como tal, en el conocimiento que yo adquirí, bueno, por las vueltas de la vida, Dios me quiso, por ejemplo, en Cuba, Ujú. ahí llevamos un asilo también de ancianas, donde mucho hay que ver con salud pública, Claro. y entonces el comprender muchos términos médicos, muchas enfermedades, Mira, me, me ayudó, me ¿sabes que yo ayudó. creo que esto también sirve como para que si hay algún joven que nos esté viendo, sepa que todo lo que uno recibe, o si están estudiando, porque a veces también esa suele ser una de las trabas que tienen algunos jóvenes. ¿Cómo si estoy estudiando la X carrera voy a dejar la carrera por...? Bueno, hay muchos casos de personas que hemos estudiado y después hemos entrado a congregaciones. Y todo eso, como decías tú, que hemos aprendido, lo hemos puesto al servicio. Mira, Al servicio, por lo que tú supuesto. dices del hogar de ancianos o lo que tú dices del trato con las chicas, cómo te sirvió el haber hecho las entrevistas con los pacientes. Así es que yo creo que Dios nos va preparando para esta misión. Tu canción hablaba de la Sí, misión. sí, El tener una vocación no es una cuestión estática. O sea, como que Dios te llamó, te puso algo en la oreja, en el corazón, y uno respondió y chao. No, la vocación tiene esta implicancia social, no, tiene una sí, misión. O sea, si es que uno lee los relatos bíblicos, no hay ninguna vocación que sea solamente una relación exclusiva con Dios. Todas tienen una misión, todas. Así que claro. un Sí, desafío es ese, mirar todas las vocaciones de la Biblia, todas tienen una misión. Mm. exacto, exacto. Y bueno, por ejemplo, hoy también quizás, ¿no? Se da más, ¿no? Que si las chicas, los chicos que se cuestionan este tipo de opciones de vida,
o de estados de vida. También, como tú decías, puede ser, si estoy estudiando, pero también muchas veces ya graduados y con experiencia laboral, de repente Dios irrumpe en un llamado así, ¿no? Y todo sirve, todo sirve. Aún también nosotros sabemos que hay muchas personas que a lo mejor no estudiaron ninguna carrera, pero sí ya desarrollaban algún trabajo, y toda esa experiencia laboral, de relación con un jefe, con compañeros de trabajo, con el caso mira, de chicas que trabajaban en el servicio ujú. doméstico y también entraron como religiosas, ¿no es cierto? Y toda esa experiencia con las familias, todo sirve, todo Mira, sirve. estaba pensando también en que a veces hay hermanas en nuestra congregación que saben, por ejemplo, martillar, poner cosas que, no sé, arreglarte una puerta, y lo han aprendido porque lo hacían en su casa o le enseñó su Su papá o casa, cosas así. Y a veces exacto. hay otras que no sabemos hacer ese tipo de cosas. Entonces como que se van complementando los conocimientos, los saberes de cada una. Sí, los Y dones, lo que Dios diría los talentos, ¿no? Que nos sí, regala. sí, sí, sí. Sí, 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 Así que yo porque creo que es importante animarse y no tener miedo, porque la verdad es que lo que Dios nos inspira en el corazón, en el fondo es lo que nos hace felices, dentro de todas las dificultades que pueden haber en cualquier estilo de vida, porque sí, sí. ningún También estilo de porque vida es así todo color de rosa, como decíamos antes. claro, quien elige, por ejemplo, formar una familia, que también es una Ujú. vocación, ¿no es cierto? También tiene sus dificultades, como también tiene su gran alegría y felicidad, ¿no? El elegir un compañero para la vida, una compañera para la vida, y tener de ahí unos hijos, y yo creo que eso también es un proyecto que Dios también Sí, le pide a algunos, y qué bien, ¿no? Qué bonito. Eh, y sin duda. luego, bueno, ¿no es cierto? Entonces, luego nosotras, por ejemplo, bueno, nosotras porque nuestra congregación lo tiene, pero muchas congregaciones lo tienen, todo lo que es el movimiento laico de lo Ajá. carismático, ¿no? Entonces hay laicos nuestros que forman familia, pero a su vez comparten la misión con nosotros, ¿no? Esa es otra vocación, es otro llamado que Dios puede hacer, ¿no? Exacto, y también hay gente que no se casa, pero que desarrolla una profesión de una manera hermosa. Es una Exacto. vocación, o sea, se dedican de manera exclusiva a trabajar en eso. Y a Sí, veces son excelentes profesionales, entonces ahí, por ejemplo, se une profesión y vocación. y Lo vocación. Por viven de ejemplo, esa manera. los docentes, ¿no? ¿Quién no Sí, ha tenido esos docentes que te marcaron la vida también, positivamente, digo, porque fueron, o sea, maestros del alma también, ¿no? Nosotros, no solo en su materia, en su saber, sino que fueron compañeros de vida. exacto. Mira, Y, ay, perdón, te corté, pero no, no, es eso, ya. está bien, está bien. Me estaba acordando también que hace poco el Papa Francisco escribió un documento, una exhortación apostólica, que es Christus Vivit. Mira, me acordé recién. Hay un Sí, capítulo dentro de esa exhortación, el capítulo 8 me parece que habla de la vocación. Y uno de los aspectos que marca es que la vocación es una amistad con Dios. Yo creo que la vocación no se puede ver como algo tan como en las nubes, así, sino que más bien aterrizado. Eh, esta llamada que Dios le hace a uno, sea a la vida religiosa, a la vida de matrimonio, a la vida laical, a una profesión, cuando se vive así, como una fuerza de un llamado, eh, para quien es creyente, esa vocación es amistad con Jesús. O sea, el Papa lo dice de una manera muy bonita en la exhortación apostólica, no recuerdo en qué número, pero expresa esto, que la vocación es una amistad con Jesús.
y que esa amistad o esa vocación también tiene este aspecto de la respuesta nuestra, que puede ser positiva o negativa. O sea, en el fondo, Sí. uno puede acogerla dentro de todas sus limitaciones. Me parece que habla de Pedro, por ejemplo, del apóstol Pedro, que con todos sus pecados y todas sus fallas y sus negaciones que hizo de Jesús, acoge esa llamada y acoge esa vocación a seguir a Jesús. Pero también está el caso de otro texto bíblico, del joven rico, que recibe la misma llamada a seguir a Jesús, como nos pasa también a nosotros. Hay personas que reciben esta vocación interiormente y, bueno, Pero no dan no el la paso. siguen, no dan el paso. Exacto. No dan el paso, Pues mira, no porque qué sean bueno que malas ni nada, sino porque no se animan, no se animan. tienen Sí, miedo y se dejan en el miedo, digamos, se quedan en el sí, miedo. sí. Y es Mira, lamentable, ¿eh? qué bueno que tocaste justo ese Mm. texto, porque me refrescaste que cuando yo estaba en todo este proceso, ese texto tiene que ver con la canción también. ¿El joven rico? Porque yo recuerdo que un día yo estaba en la capilla de las hermanas, y, y me habían sugerido que leyera ese trocito del Evangelio. Y, y bueno, es que el joven rico llega donde Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Y él le dice, bueno, vive los mandamientos. No, si yo eso lo hago desde siempre y tal. Dice, bueno, solo una cosa te falta, ¿no? Véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme, ¿no? Pero antes de decirle eso, según la traducción que yo estaba leyendo, dice así: Jesús lo miró con amor y le dijo, Sí. pues, todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres y sigue. Y esa sola frase, ¿no? Jesús lo miró con amor y le dijo. Yo ya no supe más lo que Jesús dijo. O sea, ahí me quedé. En que Jesús me miró con amor y me dijo, esto es lo que tienes que hacer si me quieres seguir, ¿no? Y eso generó en mí una certeza y a la vez un conflicto. Porque yo no quería ser como el joven rico que se había ido entristecido porque no era capaz de dejarlo, pero no sabía yo si en aquel momento yo iba a ser capaz. Y ahí empezó todo como un conflicto interior para mí que tuve que seguir madurando, ¿no? Pero esa frase, por eso también, ¿no? Cuánto la palabra de Dios nos puede iluminar a veces en estos caminos. Ciertamente, qué importante es la lectura del Evangelio sobre todo. Sabes que yo me estaba acordando que también a mí ese texto del joven rico me gatillaba internamente, porque me pasaba algo similar, o sea, escucharlo y sentir que había que dar una respuesta que me atemorizaba como el joven rico. A mí me dio mucho miedo, a seguir este camino, la verdad que me tardé mucho más tiempo que tú. Pero a la vez, o sea, sentía temor, pero no quería dar esa respuesta del joven rico. Porque es muy triste, o sea, sentir una llamada y no seguirla. Y quedarte con esa interrogante de en qué consistía seguir a Jesús así, de esa manera, dándolo todo. Y dentro de todas las dificultades que he tenido en mi vida, yo diría que haber seguido a Jesús e intentar seguirlo todavía, para mí es una riqueza. Sí, y ya para ir cerrando un poquitito esta conversación, yo creo, después tú dirás tu parte, Sandra, que es súper importante para un joven no quedarse en el intento. Vivimos tiempos difíciles socialmente, hoy en día no se valora este estilo de vida, se considera a veces ciertamente una locura, pero qué importante es no quedarse con esa interrogante de qué es seguir a Jesús ofreciendo la vida cuando se siente en el corazón que Jesús te pide eso.
yo animaría a cualquier joven a que se largue, se lance, busque, lea la Biblia, busque ayudas, busque personas que tengan más experiencia que él o que ella para animarse y para ir haciendo un camino de descubrir, de discernimiento, como decimos nosotros, que es eso, la búsqueda, como decía la canción, la búsqueda. ¿Mm? Qué importante es que se animen jóvenes a dar estos pasos hacia adelante y no quedarse en el intento. ¿Mm? Sí, yo también pues les diría algo parecido. Yo creo que las certezas totales nunca las tenemos. Muchas veces cuando se van a dar estos pasos de decisiones tan importantes, no es porque lo tengo todo claro, de cómo va a ser. Nadie sabe cómo va a ser, pero sí tengo la certeza de que Dios está conmigo. Y eso me ha acompañado todos los días de mi vida, porque aquella vez a mis 21 años casi que dije que sí y decidí por esta vida para ser consagrada a Dios en esta congregación, fue aquel sí, pero luego hubo que seguir dando sís a lo largo de la vida. Es ¿No? como confirmar ese sí inicial. Yo diría que es como ese sí que se va prolongando a través de la vida y que uno tiene que ir confirmando, porque el primer sí es súper importante. O sea, lo y das, además el lo primer confirmas. sí está lleno de ilusión, de alegría, de iniciar algo nuevo, de que estás apostando tu vida por un proyecto que crees que es el que Dios quiere para ti, entonces estás contenta de que estás respondiendo a Dios. Pero cuando las cosas a lo mejor no empiezan a ir muy bien, tú te puedes, bueno, me habré equivocado, y sin embargo la certeza de que Dios te acompaña y que la vida no es una línea recta, sino que la vida tiene de todo, pues bueno, ahí está, ¿no? El desafío de confiar en Dios plenamente. Y también yo diría que todos esos ideales, esos sueños que tiene uno cuando tiene 18, 20, 25 años, todos esos ideales no se acaban, o sea, No. uno los sigue teniendo durante la vida, cuando los ha tenido, los sigue teniendo. Sí, y yo creo que los ideales dentro de la vida religiosa se pueden seguir sosteniendo. Y uno sigue con la ilusión de que con sus pequeños gestos, llenos de miseria a veces, pero con los intentos que uno va haciendo en su vida, va construyendo algo nuevo y va construyendo también esa sociedad mejor con la que uno sueña y soñaba. Y sigue soñando, creo. Y además yo creo que nosotros somos frágiles muchas veces, ¿no? Pero Dios cumple su palabra. Exacto. Dios cumple su promesa. Dios siempre cumple su promesa. Dios nos hace una promesa de felicidad y esa promesa no se acaba. A veces hay esas mareas, maremotos o tsunamis en la vida, pero después viene la calma. Hay que esperar el momento de la calma y seguir adelante. O sea, porque siempre tenemos ese oasis que es la palabra de Dios, la mirada de Jesús y ese amor desbordante que nos enamoró un día y que nos sigue enamorando. Así que para eso hay que tirar para adelante, ¿no? Bueno, vamos cerrando porque ya casi llegamos a los 45 minutos y prometimos que íbamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? En los 45. Bueno, como pueden darse cuenta, estas conversaciones son así espontáneas, de todo un poco. Hablamos de todo un poco con una temática en especial, pero luego vamos abordando cosas que van saliendo en el camino en relación a estos temas. Agradecemos que hayan estado con nosotras y bueno, tendremos un de todo un poco en unos 15 días más, ¿o no? Sí, si Dios quiere, aquí estaremos. Si Dios quiere y si ustedes nos siguen viendo, aquí estaremos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y les dejamos con el gustito de que se interroguen también acerca de esa vocación que buscan, que todavía capaz no perciban, o de aquella vocación que ya tienen y que necesitan agradecer cada día a Dios por tenerla. Eso. Bueno,
Bueno, gracias Ale, noches. gracias por Gracias compartir también, este rato. porque también a nosotros nos hace bien compartir estas Claro, cosas, nos claro que ayuda sí. también en darle más fuerza a nuestra vocación. Bueno, chao, nos vemos en 15 días más para Si Dios seguir quiere. Conversando de De todo un poco. un poco. Chao. Chao, chao, chao.